Bueno, ya que usted pone este asunto de la información que ha encontrado usted, yo también la he encontrado, y por ahí en nuestro canal la hemos presentado. No le costó nada a la misma iglesia reconocer que había estado invirtiendo en armamento ya por unos años. Entonces, aquí yo lo dejo en parte a la conciencia de cada uno. Si usted cree que tiene que llevarla a la iglesia, pues adelante. Pero, de acuerdo a lo que yo veo, pues si usted ve que la necesitan más en otro lugar, si usted está conviviendo con esta persona, creo yo que directamente no hay problema en utilizar la ofrenda para apoyar a este tipo de personas, porque a final de cuentas aquí dice, pues se iban a utilizar en beneficio de los pobres. Bueno, muchos opinan que cuando Ellen White permitió la Navidad, fue por la dureza de los corazones de algunos hermanos. Y ellos, y aquí yo pongo muy en mayúsculas y entre comillas, suponen e inventan un contexto de por qué ella permitió, por ejemplo, el uso de árboles navideños. Pero curioso, porque tanto el pino como la cruz son símbolos divinos que Satanás ha plagiado. Entonces aquí nos dice cómo Ellen White ya no era en la iglesia. Aquí en su casa ella tenía su árbol, cómo lo celebraba con su familia, pero todo era un programa cristocéntrico. Entonces ese es el punto. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bien, amada familia de tu canal Recupera tu Salud, hoy tenemos un invitado especial. Se trata de nuestro hermano Isaac desde México. Ya él ha estado junto con su hermano en mi programa. Ustedes lo conocen por esa famosa serie El Leviatán, que de paso recomiendo que pasen por allí, por su canal. Hoy vamos a tratar un tema que usted no se lo puede perder. Tiene que verlo desde el principio hasta el final para que se entere. Vamos a ver lo que dice Elena de White sobre la Navidad. Hay muchos comentarios, ideas, diferentes opiniones acerca de la Navidad, que si es pecado celebrarla, que si es pagana, que si es tradición. Mucho sí ha hablado, pero hoy nuestro hermano Isaac tiene un material que es probable que usted nunca lo haya escuchado. Ya yo aquí lo tengo en pantalla a él conmigo. Bien, yo ya estoy aquí con mi hermano Isaac. Él está conectado desde México, aunque sea a larga distancia, pero siempre Dios tiene sus hijos. Buenos días, hermano Isaac. ¿Cómo te sientes? Buenos días, hermano Sandy. Muy agradecido por la oportunidad y con bastante frío, porque por aquí en México, especialmente en el lugar en donde estoy, es bastante frío. De hecho, ahorita nos encontramos, según el dato, estábamos como a 7 grados, a 3 grados. Estamos a 3 grados aquí ahorita, entonces Wow. una buena chamarrita. Bastante Vamos frío, sí. a tener este tema, como decía usted, opiniones divididas, pero aquí yo sí quisiera invitar a la gente a abrirse de mente, porque puede que no conozcan toda la información al respecto. ¿Qué le parece si comenzamos con una oración para pedir la dirección de Dios? Me parece interesante. Muy bien, oremos. Amado Padre, queremos pedirte especialmente tu Espíritu Santo para este momento. Vamos a tocar un tema y queremos que sea tu Espíritu el que nos hable y que nos muestre la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, compartiré la pantalla para que todos puedan ver las citas y nadie se pierda de ninguna de las citas. Porque estas citas están, yo diría que están poderosas. Por ahí uno de los hermanos que siempre dice, esta cita es una bomba. Sí. Entonces, estas citas son bombas. El título lo agarré de alguien más, la verdad acerca de Elena de White y la Navidad. Pero vamos a ver, y no solo por Elena de White, sino también qué opina la Biblia al respecto. Yo le pregunto, hermano Sandy, ¿creemos que Ellen White fue inspirada? Bueno, claro que sí, claro que sí. ¿Y acaso podemos decir que algún escrito de ella no es inspirado? Bueno, tú ves, aquí no sé, porque a veces ella enviaba
Para mí, todos los escritos de ella fueron inspirados. Eso es en lo particular. Muy bien. Por ahí ella en algún momento le hizo una aclaración a un hermano donde le dijo, usted no tiene la autoridad para decir que de lo que yo he escrito es inspirado y que no. Entonces, por lo que concierne a nosotros, pues no tampoco tenemos esa autoridad para decir, bueno, esto sí y esto no. Ahora, la pregunta es, ¿hay algún pasaje bíblico que condene la celebración de la Navidad? ¿Algún pasaje expresamente que diga no debemos celebrar la Navidad? Pues no, podemos hacer alguna inferencia, pero no hay ningún pasaje explícitamente bíblico. Y la pregunta es, ¿acaso existía la Navidad en la Biblia? Para los que dicen, ah, sí, sí lo condena aquí, aquí. Bueno, la pregunta es, ¿existía la Navidad en la Biblia como existe ahora? Tampoco existía. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es el contexto de una cita? Porque muchas veces dicen, ah, esta cita es alusiva a esto. Bueno, ¿a qué se está refiriendo realmente la cita? Y vamos a hablar de contexto, porque muchas veces yo he visto algunos que hablan de Navidad y dicen, ah, el contexto de estas citas es este. Bueno, primero que nada, sabemos que Jesús no nació en un 25 de diciembre. Eso está por más demostrado. Jesús nació en un otoño, en el año 4 antes de Cristo. ¿Y cómo sabemos esto? Es adventismo puro. Las 70 semanas nos llevan al momento del nacimiento de Jesús. Ahora, ¿quién sí nació en un solsticio de invierno? Tamuz. Tamuz, esta deidad pagana. ¿Quién fue su mamá? Semiramis, la madre de Tamuz, esta falsa Virgen María. ¿Y quién es Tamuz? Tamuz es una versión falsa de Cristo. Ahora es interesante porque ¿cuáles eran los símbolos que representaban a este dios pagano, a Tamuz? Bueno, el pino, qué curioso, ¿no? El solsticio de invierno, como la Navidad, el pino, un símbolo de Tamuz, la cruz también era un símbolo de Tamuz y la serpiente. De hecho es interesante porque cuando en la Biblia nos dice que en Ezequiel que estaban endechando estas mujeres a Tamuz con una señal en la frente, la palabra apropiada allí es una bab, disculpen, una bab en la frente. ¿Cómo es que se endechaba a Tamuz? Con unas cruces de ceniza. Entonces, qué curiosos símbolos, ¿no? Y muy similares a cierta religión. Pero curioso, porque tanto el pino como la cruz son símbolos divinos que Satanás ha plagiado. Porque la cruz es un símbolo de Cristo. De hecho, cuando le dice al escribano, pasa y marca en ellos una señal en la frente, la palabra hebrea es una bab, y la bab en el hebreo antiguo, no en el actual, se escribía como una cruz, como una T. Entonces, literalmente les dijo, ve y ponles una cruz en la frente. Entonces, Satanás o a Tamuz se le endechaba de la misma forma en la que Dios iba a marcar a su pueblo. Mismo símbolo, distinto propósito. Tanto el pino como la cruz e incluso la serpiente pueden ser símbolos que representan a Cristo. Y ya lo veremos más adelante. Solo que aquí Satanás los agarró, los plagió y los usó como él quiso. Y aquí vamos a ver una de las primeras malas interpretaciones, porque muchas veces dicen, ah, no pongas árbol de Navidad, el árbol de Navidad es, dice aquí en Deuteronomio, no plantarás ningún árbol para acera, cerca del altar de Jehová tu Dios, cuando que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Y es Deuteronomio 16. Bueno, muchos dicen, ah, el árbol para acera, obviamente es el pino navideño. Bueno, el pino era para Tamuz, pero para acera, y espero que la imagen se vea aquí, el árbol de acera era este palo seco, precisamente era este palo seco, que se solía tallar con la figura de acera. Entonces no era un pino, el árbol de acera era un palo seco. Eso era el árbol de acera y lo que tenemos aquí es la estatua que dice Jehová no te levantes, que era de Baal. Bueno, entonces, entendiendo que primero que nada Deuteronomio no está hablando de un pino, sino que está hablando de esta estatua de acera, pues sería hacer una transpolación no del todo correcta cuando decimos, ah, el pino aquí se está hablando de eso. Ahora, la pregunta es, porque nosotros podemos interpretar los textos bíblicos como a nosotros nos parecen. La pregunta es, ¿qué suponía Ellen White? ¿Qué opinaba? Bueno, muchos opinan que cuando Ellen White permitió la Navidad, que fue por la dureza de los corazones de algunos hermanos. Y ellos, y aquí yo pongo muy en mayúsculas y entre comillas, suponen e inventan un contexto
de por qué ella permitió, por ejemplo, el uso de árboles navideños. Ahí está un error ortográfico. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es directamente ir a leer algunas citas, que muchas no han sido traducidas al español, y uno puede buscar allí en la página ellenwhitewritings.org del White State, donde están todos sus escritos. Uno le pone Christmas en inglés. Le van a salir una cantidad enorme de escritos. De hecho, creo que Ellen White, si ha escrito de algún tema específicamente, es de la Navidad. Porque muchas veces nosotros vemos en la compilación de Hogar Cristiano. Y muchos dicen, eso no está fuera de contexto. Yo les invito a ir a buscar Navidad en los escritos de Ellen White en inglés, y ahí usa usted el traductor de internet, porque son una cantidad enorme, pero enorme de escritos. Son demasiados. De hecho, son tantos que yo no he tenido la oportunidad de leerlos todos. Pero son tantos que de aquí extraje las ideas que yo creo que sintetizan mejor la mayor parte de estos escritos. Primero que nada, Segunda de Crónicas 20:20 nos dice: se levantaron muy de mañana y salieron hacia el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat se puso de pie y dijo: óiganme, Judá y habitantes de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estarán seguros, crean a sus profetas y serán prosperados. Entonces aquí Josafat nos da un excelente consejo, porque muchas veces nosotros podemos tomar la iniciativa en ciertos puntos y tal vez nuestra iniciativa no necesariamente sea la mejor. Hay que ver qué opina el profeta de Dios para tomar el camino más seguro. Y entonces aquí comenzamos con una de las primeras citas de la Review Herald. Nos acercamos rápidamente a la temporada de fiestas y muchas personas conscientes ahora se preguntan qué proceder pueden seguir que sea agradable a los ojos de Dios. Entonces aquí muchos se preguntan, bueno, ¿será agradable a Dios que nosotros celebremos estas fiestas? ¿Cuál es el proceder correcto? Y ella dice: en el mundo las fiestas transcurren en frivolidad y extravagancia, glotonería y ostentación. Es costumbre predominante en esta época hacer y recibir regalos, y no es una carga pequeña para la mente saber cómo distribuir estos regalos entre amigos para que ninguno se sienta despreciado. Es un hecho que a menudo se generan muchas envidias y celos por esta costumbre de hacer regalos. Entonces ella ya nos dice: en el mundo las fiestas transcurren en extravagancia, en glotonería, en ostentación. Eso es como el mundo la celebra. Vamos a ver otra cita. Aconsejamos a todos nuestros hermanos y hermanas que hagan una reforma decidida con respecto a estos días festivos. Entonces, cuando hablamos de reforma decidida, tal vez lo primero que nos viene a la mente es: eso es del mundo, no lo hagamos. Ella dice: aquellos que aprecian el don del amado Hijo de Dios para salvarlos de la ruina, tienen ahora una oportunidad favorable para dar pruebas tangibles de su gratitud, ofreciendo a Dios sus ofrendas de agradecimiento. Entonces Ellen White dice que nuestra oportunidad es de agradecer a Cristo en las fiestas, de agradecer a Cristo por lo que Él hizo. ¿Y cómo? Mediante ofrendas. Que los viejos y los jóvenes dejen a un lado sus blancas como ofrendas sagradas a Dios. Si diéramos a la causa de nuestro Redentor la mitad de lo que hemos dado a nuestros amigos, haríamos mucho bien y recibiríamos una bendición por dar. Entonces en las fiestas se da a los amigos, pero el punto principal es Cristo, dar a Cristo ofrendas. Ahora, ella dice que en las fiestas busquemos representar fielmente a Cristo en los próximos días festivos, imitando su ejemplo mientras hacía el bien. ¿Cuál es el propósito de estos días festivos? Que nosotros representemos a Cristo. Es posible disfrutar de la aprobación de Dios mientras se vive. Es imposible disfrutar de la aprobación de Dios mientras se vive para uno mismo. Como cristianos que profesamos una fe viva en la próxima venida del Hijo del Hombre, guardando todos los mandamientos de Dios, hagamos esfuerzos fervientes para acercarnos a Dios por medio de Jesucristo y hacer un pacto con Él mediante el sacrificio. En nuestros principios de acción debemos elevarnos por encima de las costumbres y modas del mundo. Entonces dicen, como debemos elevarnos de esas costumbres, pues no hay que celebrar la Navidad. Pero ella dice: Cristo vino
Cristo vino a nuestro mundo para elevar la mente de los hombres al nivel divino y hacerlos simpatizar con la mente de Dios. Y eso es justo lo que nosotros tenemos que hacer, porque nos dice, busquen reflejar a Cristo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en las fiestas? Hacer simpatizar a la gente con la mente de Dios. ¿Cómo es la mente de Dios? Y aquí ella dice, el día de Navidad, precioso recordatorio del sacrificio hecho en favor del hombre. No dice que sea un día pagano, por lo menos hasta esta cita. Ella dijo, es un precioso recordatorio del sacrificio hecho en favor del hombre. No debe dedicarse a la glotonería y a la autocomplacencia, exaltando así a la criatura por encima del Creador. Nosotros, que somos participantes de esta gran salvación, demostremos que apreciamos en cierto modo el don, presentando a Dios nuestras ofrendas de agradecimiento. Entonces, este día debería estar dedicado a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Es un día con un origen, una fecha errónea, pero ella nos dice que podemos aprovecharlo, es una oportunidad. Si nos entregamos menos a los festines y a la alegría en estas ocasiones y en cambio las convirtiéramos en medios para beneficiar a la humanidad, eso es el propósito, hay que beneficiar a la humanidad. Deberíamos satisfacer mejor la mente de Dios, la mente de Dios. Es un placer y gratificación intercambiar regalos con nuestros amigos, pero no hay objetos más nobles y gloriosos por los cuales podemos dar nuestros medios y así hacer el bien al arrojar luz sobre el camino de los demás. Deberíamos de aprovechar estas fiestas para arrojar luz sobre las demás personas. Y lo primero que tal vez nos viene a la mente es ir a decirles a todas las personas que es un día pagano. Y será esa tal vez la luz. Bueno, recordemos que decía que había que acercar a la gente a la mente de Dios. ¿Cómo? Ella dice aquí, convertir en medios para beneficiar a la humanidad. Beneficiando a la humanidad, dice, deberíamos satisfacer mejor la mente de Dios. Entonces, el beneficio a la humanidad es lo que Dios espera justo en estas fechas. Y ella nos dice, antiguamente a los hijos de Israel se les ordenaba guardar 3 fiestas anuales cada año. La Pascua, la fiesta de tabernáculos, la de las semanas, y el Señor dio instrucciones de que en estas ocasiones sus regalos y ofrendas debían ser consagrados a Él, y ninguno debía presentarse ante Él con las manos vacías. Pero en nuestros días se ha puesto de moda observar estas ocasiones festivas de una manera que desviaría la mente de Dios en lugar de traer gloria a su nombre. Aquellos a quienes Dios ha bendecido con prosperidad deben reconocer al dador y sentir que cuando se da mucho, mucho se requerirá. Aquí viene una difícil. Ahora nos acercamos al final de otro año y no aprovecharemos estos días festivos como oportunidad para llevar a Dios nuestras ofrendas. No puedo decir sacrificios, porque solo estamos dando a Dios lo que ya es suyo. Y que Él solo nos ha confiado hasta que lo pida. Ahora, yo le voy a leer esta cita, hermano Sandy. Dice, Dios estaría muy disgustado si en cada iglesia tuvieran un árbol de Navidad. ¿Dice así Ellen White? Dice muy complacido. Muy complacido. Entonces definitivamente no es el árbol de acera del que dice. Aquí dice que Dios estaría muy complacido si en Navidad cada iglesia tuviera un árbol de Navidad. ¿Para qué? En el que se colgaran ofrendas grandes y pequeñas para estas casas de adoración. Y aquí viene el primer punto, porque muchos dicen, aquí es el contexto, aquí es el punto que Elena de White por lo que se refería. Vamos a ver. Dice, nos han llegado cartas de consulta preguntando, ¿vamos a tener un árbol de Navidad? ¿No será esto como el mundo? Porque muchos adventistas también dicen lo mismo, es pagano. Y ella dice, respondemos, puedes hacerlo como el mundo si quieres. La Navidad se puede celebrar si queremos con glotonería, con extravagancia, pero, como ella dice, puedes hacerlo como el mundo si tienes la disposición para hacerlo. O puedes hacerlo lo más diferente posible al mundo. No hay ningún pecado particular en seleccionar un árbol de hoja perenne, fragante y colocarlo en nuestras iglesias. Ella dice, no hay un pecado, no es idolatría. Dice, pero el pecado reside en el motivo que impulsa a la acción
y en el uso que se hace de los regalos colocados en el árbol. Entonces, sí puede haber pecado si se usa el árbol, pero también hay una forma correcta. Y lo mejor sería que el árbol sea para depositar nuestras ofrendas. Ahora, hablábamos de este contexto, porque muchos dicen, es que esas citas tienen un contexto. Y es que aquí ella dice que sus donaciones sean santificadas por la oración y que el fruto de ese árbol sea consagrado, se aplique para eliminar las deudas de nuestras casas de adoración en Battle Creek, Michigan y Oakland. Entonces, y de hecho ella termina esta cita diciendo, una palabra para los sabios es suficiente. Entonces hay que ser sabios. Nos tiene que bastar con básicamente lo que ya hemos leído hasta ahorita. Y muchos dicen, este es el contexto. Estas casas tenían unas deudas, entonces ella permitió que se usara un árbol por la dureza de los corazones. Pero aquí ella dice que Dios estaría muy complacido, no que Dios permitiría por la dureza de los corazones. Y vamos a ver, yo les digo, chequen esta fecha, es 1879. Esta fecha es relevante, ¿por qué? Porque vamos a ver cuánto se habrán tardado en saldar estas deudas, ¿verdad? Dice ahora, me siento triste al pensar en cuántos están tan absortos pensando en sus amigos y en los regalos que les están preparando, que perderán de vista sus obligaciones para con Dios. No buscan purificar el templo del alma de la contaminación para poder presentar al Señor una ofrenda en justicia. Durante el año pasado, Satanás ha estado haciendo esfuerzos muy fervientes para sembrar discordia y disensión entre los hermanos. Ahora que el año viejo pasa y llega el nuevo, es un buen momento para que aquellos que han apreciado la alienación y la amargura se confiesen unos a otros. Confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Para qué deberíamos de usar estas fiestas? Son unas fiestas de fraternidad. Todo el año tenemos rencillas y parece que la Navidad es el punto excelente para tener más rencillas, porque están los que dicen, celebrar Navidad es pecado, es pagano, y los que dicen, no es pagano. Y tenemos todo este punto donde terminamos peleándonos cuando el objetivo debería ser en estas fiestas enfocarnos en el gran sacrificio que hizo Cristo, agradecer y confesarnos con nuestros hermanos, estar en comunión con ellos. Esta es la dirección del Señor. ¿Lo obedeceremos o elegiremos permanecer en el orgullo y justificar nuestro proceder incorrecto? O, para que muchos procuren borrar los pecados del año pasado y escribir el perdón junto a sus nombres en el registro celestial. Tenemos que aprovechar estas fiestas para perdonar a todos nuestros hermanos. Yo hablo por mí, yo veo división en la iglesia, en mi iglesia. Y duele que en estas fechas que deberían ser de agradecimiento, de perdón, sea lo que menos hay. Si bien insto a todos a que primero lleven sus ofrendas a Dios, no condenaría por completo la práctica de hacer regalos de Navidad y Año Nuevo a nuestros amigos. Es correcto otorgarnos unos a otros muestras de amor, y recuerdo si al hacerlo no nos olvidamos de Dios, nuestro mejor amigo. Debemos hacer nuestros obsequios de manera que resulten un beneficio real para quien los recibe. Recomendaría libros que sean de ayuda para comprender la palabra de Dios o que aumenten nuestro amor por sus preceptos. Proporcione algo para leer durante estas largas noches de invierno. Y bueno, aquí ella nos da este consejo sobre cómo proceder con los regalos, y los libros son una excelente opción. Ahora, cuando nosotros vamos aquí, yo esta cita ya no la incluí, uno la puede ir a buscar, porque pues también les digo, es tanta información que si no este tema duraría 3 días. Pero, por ejemplo, está el caso donde ellos visitan a una familia, la familia White visita a otra familia, y de regalo les llevaron a los niños unos trenecitos de juguete. Eran unos niños. Entonces, ella dice, o sea, no tenemos por qué hacer unos gastos inmensos en este tipo de obsequios, pero algo que sea de provecho. Los niños hasta cierto punto también necesitan estos detalles, necesitan su infancia, entonces ella tuvo esta consideración de llevarles unos trenecitos de juguete a estos niños. Y luego a veces vemos a muchos cristianos muy amargados que citan un montón de citas de Ellen White donde básicamente parece que no podemos reírnos, pero cuando nosotros vemos este texto, los niños querían reírse porque en la conversación de pronto surgían algunos puntos que pues daban risa.
eran amenos y los niños querían reírse, pero la mamá les decía, no pueden reírse, porque la hermana White dijo que no podemos hacer eso. Entonces la hermana White tiene que aclararles a esta familia que bueno, también no llevemos las cosas al extremo. Claro que hay cosas de las que un cristiano definitivamente no se puede reír, pero la risa no es un pecado. Ahora, esta es la Review and Herald de 1884. Yo les decía, pongamos atención a las fechas. ¿Por qué? Porque la cita anterior, que hablamos de las iglesias de Oakland y todas estas en Estados Unidos, son del 79. Aquí ya estamos 5 años después. Que tenían las deudas. Que tenían las deudas. Ajá, que tenían las deudas. Pero aquí resulta, si no mal recuerdo, esta cita está situada en Europa. Esta cita es en Europa. Y esta es la que les digo, usualmente no está en inglés. Dice, al final de mi largo viaje hacia el este, llegué a mi casa a tiempo para pasar la víspera de Año Nuevo en Hiddlesburg. Ah, no, entonces sí estamos en Estados Unidos. El salón del colegio había sido preparado para una reunión de la escuela sabática. Miren, prepararon el salón de la escuela sabática. ¿Cómo? Se arreglaron con buen gusto coronas de cipreses, hojas de otoño, árboles de hoja perenne y flores. Y una gran campana, habitación. Creo que aquí hay un pequeño error de traducción porque lo traduje en automático, entonces de pronto pasa eso. El árbol estaba bien cargado de donaciones. Aquí ya de cajón teníamos un árbol navideño en el lugar de escuela sabática, que se utilizarían en beneficio de los pobres y para ayudar a comprar una campana. Entonces aquí ya las iglesias no tenían deudas. Aquí era un propósito diferente, para los pobres y para ayudar a comprar una campana. Excepto en unos pocos casos no se dieron los nombres de los donantes, pero se leyeron textos bíblicos y lemas apropiados mientras los regalos eran bajados del árbol. En esta ocasión no se dijo ni se hizo nada que cargara la conciencia de nadie. Algunos me han dicho, señora White, ¿qué opinas de esto? ¿Está de acuerdo con nuestra fe? Yo les respondo, lo está con la mía. Entonces Ellen White no tenía ningún problema con celebrar la Navidad, con adornar toda la iglesia con cipreses, con guirnaldas y con un árbol de Navidad. Y aquí no era para las deudas de la iglesia. Aquí el contexto es totalmente diferente, pero el punto eran las ofrendas de agradecimiento. Siempre que ella habla de un árbol de Navidad o de celebrar la Navidad, hay que agradecer a Dios. Es lo primero que deberíamos de hacer. Y en este caso, mire, si su iglesia no tiene, le digo al público, si su iglesia no tiene deudas, pues mire, aquí las ofrendas también eran usadas en beneficio de los pobres. Y pobres, dijo Jesús, esos vamos a tenerlos hasta el final del tiempo. Una pregunta, Isaac. Sí, me llamó la atención esta declaración de la Review and Herald del 29 de 1884, donde ella aquí expresa claramente que esas donaciones debían ser utilizadas en beneficio de los pobres y para ayudar a comprar una campana. Pero quiero enfatizar este punto importante de la utilización de estos medios, que era para los pobres. Y ahora me voy a meter en un terreno un poco picante. Yo mismo he tenido un poco de inconveniente aquí en mi distrito. Ya a mí casi no me dan participación por algunas cosas que yo he dicho, pero que he obtenido documentos de fuentes oficiales, y es sobre la ofrenda de gratitud, que no solo se recoge aquí en República Dominicana, sino en muchos países latinoamericanos, en Centroamérica y hasta en Estados Unidos y en parte de Europa. En algunos países se recoge en otras épocas. Yo no estoy en desacuerdo con la ofrenda de gratitud porque hemos visto que es avalado por la sierva del Señor. Estoy en completo acuerdo. Ahora, aquí dice que debe utilizarse, en el caso de Battle Creek, era para las deudas, pero vemos que esta cita está en el contexto de otra fecha, que ya se supone ya habían saldado, se supone porque ha pasado, de la cita anterior a esta han pasado unos años, podríamos decir, unos años notables. Entonces, hay hermanos que se han comunicado conmigo y me dicen, es correcto, Sandy, yo llevar la ofrenda de gratitud, y de repente yo mismo no sé qué decirle, ni sí ni no, porque no me encuentro en la potestad de decir ni una cosa ni la otra.
pero aquí dice claramente que debe ser utilizado para los pobres. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor que mientras tú y yo podemos gustar de una buena cena porque hemos visto que no es pecado, con nuestros familiares, quizás no tienen ni siquiera dónde amanecer, que están en la calle marginados, durmiendo bajo de puentes y eso? Entonces la pregunta, de acuerdo a tu experiencia, porque desde esta perspectiva te puedo ser sincero, Isaac, que no lo había visto. Siempre que se habla de Navidad, es llevándolo al plano negativo. Siempre. Entonces, bajo esta premisa, de acuerdo a tu experiencia, ¿es correcto la ofrenda de gratitud, llevarla a la iglesia o de repente tú la puedes tomar para dársela directamente a una persona que tú consideres que la necesite, que a un marginado, a un pobre? Me gustaría tu opinión, de verdad que sí. Bueno, ya que usted pone este asunto de la información que ha encontrado usted, yo también la he encontrado, y por ahí en nuestro canal la hemos presentado. Pues, no le costó nada a la misma iglesia reconocer que había estado invirtiendo en armamento ya por unos años. Entonces, aquí yo lo dejo en parte a la conciencia de cada uno. Si usted cree que tiene que llevarla a la iglesia, pues adelante. Pero, de acuerdo a lo que yo veo, pues si usted ve que la necesitan más en otro lugar, si usted está conviviendo con esta persona, creo yo que directamente no hay problema en utilizar la ofrenda para apoyar a este tipo de personas, porque a final de cuentas aquí dice, pues se iban a utilizar en beneficio de los pobres. Entonces, yo no veo un punto negativo con esto. Vale, me parece acertada. Yo tengo esa misma posición. Adelante. Muy bien, entonces aquí Ellen White dijo, esto está de acuerdo con mi fe, celebrar la Navidad de esta manera. Ahora, esta cita es difícil, aquí está citada en 2 lugares. Aunque no sabemos exactamente en qué día nació Jesús, debemos honrar este sagrado acontecimiento. Entonces tenemos que honrar que Cristo nació. No quiera Dios que haya alguien tan estrecho de mente que pase por alto este acontecimiento porque no tiene seguridad en cuanto a la fecha exacta. Entonces, sabemos que no es la fecha definitivamente, pero pues es que resulta que la Navidad popular y tradicionalmente no se trata del nacimiento de Tamuz. Nadie ahorita piensa en Tamuz excepto nosotros los adventistas. La demás gente piensa que nació Jesús y somos los únicos que no aprovechan la Navidad para esto. Ahora, aquí tenemos otra cita de Manuscript Releases. Dice, temprano en la mañana del miércoles 26 de diciembre de 1888, Elena de White escribió acerca de un programa navideño al que había asistido la noche anterior y organizado por los niños de la escuela sabática de Battle Creek. Se trataba de un sencillo programa dramatizado en el que aparecía un faro, niños disfrazados y discursos, poemas y canciones. Ella M. White, la nieta de 6 años de la señora White, estaba en el programa, vestida para representar a un ángel. Entonces, aquí nos narra cómo Ellen White estuvo en una obra, su niña era un angelito, y se hizo este asunto del faro. Bueno, aquí hay otro aspecto, Isaac, que podría ser objeto de otro tema, cual me gustaría que lo investigue, y es el asunto te soy sincero, no me gusta engañarme a mí mismo, todo lo va a ver mucha gente. Yo mismo hice un tema concerniente a las obras teatrales, donde, fíjate que me he encontrado con una sorpresa aquí, está hablando de una dramatización que se hizo, y ella participó, interesante, Bueno, aquí dice, la comunicación completa de Ellen White aparece como apéndice de, puede uno consultar lo demás. Es significativo que el consejo dado al hombre que organizó el programa se refiere a cómo las características del programa podrían haberse hecho más efectivas, pero no se condenó el programa en sí porque contenía escenas representadas. Más bien, Elena de White comentó, me sentí complacida con El Faro, así se llamaba la obra, con El Faro. El papel interpretado por los niños estuvo bien. La lectura fue apropiada. Y bueno, si uno lee la nota completa de Ellen White, ella dice, bueno, los niños hicieron una interpretación de un canto, estuvo un poco desorganizada, no se le entendía lo suficiente, pudo haberse mejorado ese aspecto. Y bueno, de una manera muy rápida, el asunto con lo de las interpretaciones teatrales, muchas veces leemos las otras citas de Ellen White donde dice que no tiene que haber teatralidad y aquí ella está en una obra de teatro, ¿no?
Y aquí, para empezar, hay un mensaje muy concreto que se estaba interpretando, era acerca de la salvación, etcétera, etcétera. Cuando ella habla de otros asuntos de teatralidad es porque la gente estaba muy, pero muy acostumbrada a exagerar sus movimientos, a exagerar su voz, a gesticular, y entonces empiezan a hacer algún tipo de, no sé cómo decirlo, de payasadas, como para llamar la atención de la gente, de hacerlos reír en la iglesia. Y ella dice, eso no es precisamente lo correcto. A veces Ellen White habla como en una forma muy general y podemos a veces no entender completamente a qué se refería. Por ejemplo, ella escribe que la gente que canta como la ópera está mal porque hace sonidos peculiares. Pero luego yo escucho algunas interpretaciones y se canta como en el tono de la ópera, con un falsete y todo el asunto. Pero entonces, ¿qué sonidos peculiares? Y entonces va uno a ver en la ópera y hay unos sonidos que son muy raros. Entonces, ese tipo de cosas se refiere Ellen White, no porque precisamente estuviera mal la obra de teatro, sino porque hay cosas que no van o no van dentro del mensaje, ¿no? O lo desvían. Y bueno, casi voy a cerrar ya con esto y se nos va a terminar el tiempo, hermanos Andy. Nos quedan 4 minutos. Si se nos termina, usted manda otro enlace. Muy bien. Esta es una entrevista entre Grace Scott y Geraldine Hess. Esta no está en los escritos de Ellen White. Esto es una transcripción de una cinta que se grabó en audio en una escuela sabática y está medio difícil de encontrar y no está en español. Yo la traduje con el traductor de Google. Y aquí la nieta de Ellen White narra cómo ella pasaba la Navidad con su abuelita. Dice, los niños habían apartado sus camas a un lado. Esta es Grace Scott, la nieta de Ellen White. Teníamos una habitación muy grande. Había espacio para todos. No podríamos haber entrado todos en la sala, así que lo habían planeado y lo habían medido. Ya sabemos cómo funciona tu... Ya sabes cómo funciona tu top. Bueno, aquí está traducido con el internet, entonces de pronto traduce algunos detalles mal. La habitación es así. Ellos midieron para que el árbol quedara limpio allí arriba. Luego empezaron a decorarlo. ¿Con qué lo decoraron? Yo les dije que tomaran unas nueces, las abrieron con cuidado, con una cinta, con una cuerda o un alambre, las pintaran de varios colores y les dice, tienes adornos para árboles de Navidad. Aquí dice ella, con esto era con lo que adornábamos el árbol de Navidad. Después de comer, retiraron todo de la mesa, se sentaron para su programa navideño y la abuela, aquí es Ellen White, siempre tenía su mecedora junto al árbol. Era su asiento de honor, por lo que podía ver a toda la familia. Le encantaba estar con ellos, escucharlos y saber todo lo que decían y hacían. Los niños, con la bata y el bastón de papá, y los paños de cocina de mamá se convirtieron instantáneamente en pastores. Entonces aquí dice que los niños se disfrazaron de pastores con el bastón de su papá, con los trapos de cocina de la mamá, y decían sus poemas, cantaban sus canciones y glorificaban a Dios en su pequeño programa. Entonces aquí nos dice cómo Ellen White ya no era en la iglesia, aquí en su casa ella tenía su árbol, cómo lo celebraba con su familia, pero todo era un programa cristocéntrico. Entonces ese es el punto. Y aquí esta cita de Ellen White nos va a hablar de que el árbol es un símbolo de Cristo. Se acerca la Navidad. Que todos tengan sabiduría para que sea una temporada preciosa. Entonces tengamos sabiduría, no seamos estrechos de mente, tiene que ser una temporada preciosa. Que los miembros mayores de la iglesia se unan en corazón y alma. Ese es el punto, que nos unamos con los hermanos, con sus hijos en su inocente diversión y recreación, para idear formas de mostrar verdadero respeto a Jesús, llevándole regalos y ofrendas. Que todos recuerden los reclamos de Dios. Su causa no puede avanzar sin su ayuda. Que los dones que normalmente os habéis otorgado unos a otros se coloquen en el tesoro del Señor. En cada iglesia, que vuestras ofrendas más pequeñas se coloquen en el árbol de Navidad. Dejemos que el precioso emblema perenne sugiera la santa obra de Dios y su beneficencia para nosotros. Esa palabra perenne, en inglés se dice evergreen, el siempre verde. Entonces, el siempre verde del árbol es un emblema precioso que sugiere la santa obra de Dios y su beneficencia para nosotros. Y el amoroso trabajo del corazón será para salvar a otras almas que están en tinieblas. Que vuestras obras sean conforme a vuestra fe. Y aquí entonces las ofrendas también se usan para salvar a otras almas, no más para deudas. Entonces, esas ofrendas
son ofrendas, tienen muchos propósitos. Y tenemos que agradecer por lo que Cristo ha hecho con esas ofrendas. Muy bien. Entonces, aquí vemos como Ellen White dice que el evergreen, el árbol siempre verde, es un precioso emblema que sugiere la santa obra de Dios y su beneficencia para con nosotros. ¿Qué nos da Dios? Sí, nos da bendiciones, pero ¿cuál es el mayor don que Dios nos ha dado? Es Cristo. Y esa es la obra que Dios ha hecho. Entonces, el árbol siempre verde es un símbolo de Cristo. Pero ahora muchos aquí, porque yo he entrado, digamos, en conversación con adventistas y muchos dicen, bueno, tú puedes hacer lo que Ellen White dice, pero ¿qué dice la Biblia? Y entonces yo le digo, a ver, ¿dónde está que la Biblia dice que no celebre la Navidad? Dice, ¿dónde está que sí? Bueno, tampoco hay un versículo que diga celebra la Navidad, así como no hay uno que diga no la celebres. Y esto del árbol verde, Isaac, me acuerda cuando Jesús iba con la cruz, que las mujeres iban llorando y él dijo, no lloren, si eso hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Y miren, esta cita me encanta, que es la que va a seguir ahorita. Permítanme. Dice, Efraín dirá, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Y aquí nosotros como pueblo adventista, ¿qué tiene que ver Jesús con Tamuz? ¿O somos idólatras por celebrar la Navidad? ¿Qué tenemos nosotros que ver con ese árbol? Bueno, dice Jehová, yo lo oiré y velaré por él. Yo seré para él como un pino, o un ciprés, o un árbol siempre verde. De mí procederá tu fruto. Entonces miren, Dios él mismo dice, ese es mi símbolo. Satanás lo tomó y se lo quiso apropiar. Igual que la cruz de Tamuz, igual que la misma serpiente que Cristo, al final de cuentas, Satanás se vistió como serpiente, pero Cristo dice, como la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Satanás no se ha inventado absolutamente nada. Todo lo que ha hecho es tomar las cosas de Dios y pervertirlas. Entonces aquí claramente la Biblia nos lo dice. El árbol siempre verde, el pino, el ciprés, es un símbolo de Jehová, de su bendición. Y entonces aquí, 1 Corintios 10 dice, de todo lo que se vende en la carnicería coman, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O entiéndase que no es todo lo que era alimento para el judío, que es lo que está en Levítico 11, ¿no? Y de preferencia, si pueden no comer carne, pues qué mejor, ¿no? Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y aquí va el punto especial, los motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y toda su plenitud. Entonces el árbol es pagano, pero mira, ¿quién hizo los árboles? Del Señor es toda la tierra y su plenitud. No es que sea como tal algo malo, Dios lo hizo. Nada más es, como dijo Elena de White, el pecado radica en el motivo del árbol y en el uso que se da a las ofrendas. Entonces, ¿por qué hay que tener en cuenta este motivo de conciencia? Bueno, y esta es la conclusión del tema. Jesús, sabemos que no nació en un 25 de diciembre. La Navidad no es una fiesta santa, no es un mandamiento que se nos ordene guardar. Es un recordatorio que podemos aprovechar. Ahora, la Navidad debe ser cristocéntrica, no tamucéntrica. Y esto sí es bien importante, porque a veces nosotros como adventistas nos centramos más en decir, es que Tamuz nació aquí, en vez de decir, ¿saben qué? Miren, no es el día, pero Cristo nació aquí. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué quiere Cristo de ti? Aquí te va el apoyo para tus necesidades materiales. Que eso es lo que debería, ese es el real uso de la Navidad. Y primero que nada, agradecer a Dios por todas las bendiciones que ha dado para con nosotros. Ahora, no debe ser tampoco una fiesta horrible, debe ser disfrutable. Elena de White dijo que debe ser preciosa la Navidad. Debe ser caritativa y fraternal para con los demás, la caridad con nuestros hermanos necesitados primeramente, y fraternal porque tenemos que perdonarnos los unos a otros, dejar de lado esas rencillas. Tiene que ser fin de año, fin de estar machacándonos con las diferencias que se han tenido y comenzar el año nuevo en un buen término. Ahora, claramente, si nuestra conciencia, si yo entiendo que no está bien y no me permito celebrar la Navidad porque mi conciencia me dice, ¿sabes qué? Yo creo que está mal. Bueno, pues no lo hagas. No es una obligación que la celebres, pero no juzgues a la persona que lo hace porque no está incurriendo tampoco en un pecado. Ahora, tampoco seamos obstáculos y piedras de tropiezo porque, como dijo Elena de White, que no seamos estrechos de mente solo porque no sabemos la fecha exacta en cuando nació Cristo. No seamos estrechos de mente y no seamos obstáculos y piedras de tropiezo. ¿Por qué? Porque muchas personas están en una temporada en la que son más receptivas. Los católicos que creen que Cristo sí nació están más receptivos a que tú les hables de Cristo, y tú vas y les dices, ¿sabes qué? Estás mal porque aquí nació Tamuz y todo esto es pagano.
Entonces la persona va a decir, no, pues todo me critican mis santos, me critican mi domingo, hasta la Navidad me critican, entonces pues nada hacemos bien, ¿no? Que se queden allá ellos con sus cosas. Entonces, en realidad la Navidad es una oportunidad, no es un obstáculo, deberíamos de aprovecharlo. Y yo voy a terminar con, yo tengo la, digamos que la bendición de haber nacido en una familia que celebró la Navidad, digamos que siempre, ¿no? Más o menos desde que yo recuerdo. ¿Cómo la celebrábamos? Bueno, y especialmente con mi familia no adventista, porque tengo mucha familia no adventista. Cada Nochebuena nos juntábamos, mi mamá preparaba lo que aquí en México son piñatas. Preparaba unas piñatas llenas de dulces, pero las metía en unas cajas bien reforzadas para que no las pudieran romper. Entonces ponía a todos los participantes, a la familia no católica, a romperlas. Porque bueno, es tradición aquí en México, por así decirlo. Entonces ponía a la familia no católica a romperlas y después hacía una dinámica de preguntas. Porque teníamos la cena ahí con unas bebidas calientitas. Y entonces mi mamá hacía una dinámica de preguntas. Mi mamá es adventista y la dinámica de preguntas era acerca de la historia del nacimiento de Jesús. ¿Cómo es que nació Jesús? ¿Por qué? ¿Qué le dijo el ángel a la Virgen? Y es interesante porque entonces ponía a responder justamente a la familia no católica. Y el punto era que el que respondía correctamente pues le daba un pequeño dulce, un premio, pero el punto era incentivarlos a relacionarse con el concepto auténtico. Entonces de pronto le preguntaba, a ver, ¿qué le dijo el ángel a María cuando se le presentó? Y de pronto, no, pues daban alguna respuesta incorrecta, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, también de la tradición católica, pues muchas veces se desconoce cómo es tal cual la historia. Y de pronto mi abuelito, que mi abuelito era totalmente anticatólico, perdón, totalmente antiadventista, era católico pero tradicional, porque también no como que no le gustaba, no le tenía mucho cariño a la iglesia católica, pero, pero era también muy apartado, no le gustaba que lo pusieran a participar, pero era el que se sabía todas las respuestas. Entonces, el abuelo que, por lo menos en el caso de sus hijos no adventistas, lo veían participando y respondiendo correctamente, y ellos han contado, dijo, yo vi a tu mamá haciendo esas actividades y fue una bendición porque yo nunca había visto a mi papá tomar una actitud así en esos momentos. Y era el que terminaba rompiendo las piñatas también. Entonces, era un momento en el que de una manera mucho o poco algo aprendían. Y yo puedo decir que después algún hijo de mi abuelo se convirtió al adventismo, mi abuelita después se convirtió al adventismo. Entonces, creo yo que deberíamos de ver esto como una oportunidad siempre y cuando sea con Cristo en el centro. Ese es el objetivo de la Navidad. Sí, sabemos que no es la fecha, pero es un precioso recordatorio, como dijo Ellen White, de lo que se hizo en favor del ser humano. Entonces, pues ahora sí que con esto finalizamos. Yo espero que, pues muchos tal vez han tenido una noción equivocada, porque como decíamos, muchas de estas citas tal vez no están siempre disponibles, pero gracias a Dios, ahora con este tiempo que ha ido avanzando la tecnología y todo esto, pues uno puede ir a consultarlas y con el traductor de internet puede leerlas. Entonces, pues gracias a Dios, porque de alguna u otra manera su verdad va avanzando y nosotros podemos saber cómo hacerla avanzar también de la manera correcta. Bien, agradecemos a nuestro hermano Isaac. Te confieso, para mí ha sido, he visto muchos temas, incluso yo mismo he hecho temas, pero no sé qué, y le doy gloria a Dios que hace que uno reconozca también. La gente en estos medios, en los YouTubers, creen que se rebajan cuando reconocen, cuando han cometido un error, pero yo llegué a cometerlo, porque hasta hoy también yo asumía esa actitud de que Tamuz, de Semirami, de que los huevos de pato, que el conejo, que todo lo otro. Y fíjate que ahora con este tema tengo una perspectiva diferente, ¿verdad? Y esta cita, como dice el hermano Isaac, él no se la ha inventado, están al alcance porque ya la tecnología nos permite. Yo le voy a pedir a Isaac que me regale la presentación porque sé que muchos de ustedes me la van a pedir ahí en PowerPoint. Así que te agradezco. Yo sé que va a generar mucho, ¿cómo se dice? Va a generar Revuelo. sí, mucho revuelo y muchos comentarios y muchas preguntas, mucha incertidumbre, porque no todos lo presentan así, de esa perspectiva. La cita que yo, por ejemplo, conozco con exactitud es la del hogar cristiano,
donde ella dice que se puede colocar un árbol y se le puede colocar ofrenda, pero estas que tú has presentado, para mí de verdad que son nuevas y agradezco al Señor por traerte. Vamos a tener una oración, Isaac, por favor. Mire, antes de tener la oración, quiero compartir aquí algo, porque yo le puedo compartir la presentación y en realidad las citas que presento son demasiado pocas cuando uno realmente ve. Voy a compartir aquí la pantalla de mi navegador. Aquí uno puede buscar en el buscador de los escritos de Ellen White la palabra Christmas, Navidad. Y mire, aquí estamos ya en la página 3 de búsqueda y tenemos todos estos escritos donde ella menciona cómo se utilizaba la Navidad. Y es apenas la página 3. Podemos ir todavía a la página 4 y tenemos todos estos escritos. Entonces hay mucho material al respecto de lo que Ellen White escribió extenso o mencionó en muchas ocasiones el asunto de la Navidad. Entonces, yo entiendo que muchas veces lo que tenemos o lo que conocíamos es lo que estaba en español sobre hogar cristiano, pero hay mucho que podemos conocer al respecto. No le escucho, hermano Sandy. Compárteme este enlace de esta página que presentaste. Yo se la comparto. Sí, porque sí, se lo comparto. Yo aquí la veo en español, pero en inglés las citas me gustan más porque salen como más originales. Sí. Bien. Oremos. Amante Dios, gracias te damos por estas aclaraciones, Señor. Tú dices en tu palabra que la luz de la aurora del cristiano va creciendo hasta que el día es claro, Señor. Gracias por aclararnos. Ojalá que muchos tengan la misma disposición de aprender, Señor, con humildad y de aceptar de que no todo es malo, sino que el enemigo ha plagiado lo que tú has hecho, porque ¿quién no es afectado por esta temporada donde podemos reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos y así como dice la sierva, regalarle buenos libros como El Conflicto, compartir con los niños, con los ancianitos? Es una época muy especial, no porque tu hijo haya nacido en esta época, sino porque nos recuerda que en alguna época Él vino a este mundo a nacer, a vivir una vida santa y a morir por nosotros. Señor, ayúdanos a ser equilibrados y con amor y mansedumbre, a tomar lo bueno de cada mensaje, Señor, y hacer como los bereanos, ir a tu palabra, a la inspiración divina y confirmarla. Gracias, bendice a Isaac, sigue dando luz cada día para que él siga siempre enseñándonos a través de tu palabra y del espíritu de profecía. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, hermano Isaac, un abrazo. Gracias por esta intervención. Ojalá que pronto podamos tenerte aquí. Me gustaría también podría investigar acerca de la dramatización, porque yo he hecho un tema, pero no tengo esa facultad de buscar así en inglés como tú. Así que un abrazo y nos veremos pronto. Sí, sí, yo reviso estos temas y luego que tengamos la oportunidad, que se presente. Vale, feliz día, hermano. Gracias, hermano. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.